Amén. Lucas capítulo 18, versículo 1, leemos a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento por medio de la manifestación de tu Espíritu Santo. Él es quien nos ilumina. Él es el que revela, Dios mío, Padre, la voluntad que está plasmada en las sagradas Escrituras. Y necesitamos que nos ayudes en esta noche, que tu glorioso Espíritu Santo sea nuestro ayudador, nuestro maestro, y podamos salir de aquí totalmente renovados en el espíritu de nuestra mente, con un mejor entendimiento acerca de la oración. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén, Señor, amén y amén. ¿Se puede sentar, mis amados? En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la oración, no podemos ignorar uno de los hechos más trascendentales y más gloriosos que nosotros encontramos en los evangelios. Y es el hecho de que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se encarnó tomando forma corporal de un hombre para venir a esta tierra a cumplir con aquella gran encomienda, amén, de ir a la cruz del Calvario a derramar su sangre preciosa para la remisión y el perdón de pecados de todo aquel que se acerca a Él por la fe. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho glorioso de que esa encarnación significaba que Cristo se estaba identificando con la humanidad. Es decir, Cristo siendo Dios y siendo, amén, igual al Padre en esencia, siendo la segunda persona de la Trinidad, participó, como dice el escritor a los Hebreos, de carne y de sangre para poder compadecerse de todos y cada uno de nosotros. Y es interesante ver cómo dentro de esa experiencia humana, Cristo participó de una de las actividades más piadosas, más gloriosas, una de las actividades, hermano, aleluya, más privilegiadas que el Señor le ha concedido al hombre. Y es, aleluya, esta actividad o este ejercicio conocido como la oración. Qué interesante, ¿no le parece? Cómo la segunda persona de la Trinidad se encarna, toma un cuerpo de hombre y estando en la condición de hombre se entrega a una vida rendida totalmente de oración. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la oración, no podemos dejar fuera al mayor ejemplo, amén, de lo que significa vivir una vida rendida de oración. Y este es Jesús de Nazaret, tu Salvador y mi Salvador. Ahora, dentro de esa experiencia humana, y siendo Cristo partícipe de esa experiencia de lo que es vivir una vida de oración constante, Jesús entendía a la perfección la naturaleza misma de la oración. De manera que siendo Él igual a uno de nosotros en su condición de hombre, Él sabe la gran lucha y el gran desafío que constituye cultivar una vida de constante comunión y devoción delante del Padre por medio de la oración. Si hay alguien que entiende la lucha que nosotros vivimos constantemente, hermano, aleluya, tratando de vivir vidas, hermano, prósperas en oración ante Dios, es Jesús. Jesús lo entiende. Y como Jesús entiende la naturaleza de la oración, y Él sabe que es una lucha constante la que nosotros vivimos para mantenernos ahí, Cristo le refiere una parábola, es decir, una enseñanza
que contiene aspectos de la vida cotidiana para tratar de revelar, ¿verdad? Una verdad acerca del reino de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Eso es una parábola. Cristo le refiere una parábola, y escuche bien, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note que el tema central de esta enseñanza que Jesús le va a transmitir a sus discípulos, el tema central es la necesidad de la oración y su perseverancia en ella. Claro, Cristo está hablando y le está refiriendo esta parábola a sus discípulos, hermano, no al vacío, sino desde su propia experiencia humana. Y note qué interesante que siendo Él el Hijo de Dios, Él reconocía la necesidad que todos tenemos de orar siempre y no desmayar. Cuando usted ve los evangelios, se da cuenta que Cristo estaba totalmente entregado a una vida de oración. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por medio de la oración. Toda decisión que Jesús tomaba, la tomaba consultando a su Padre en oración. Los milagros que hacía, hermano, toda la vida de Jesús estaba impregnada de un espíritu de oración. Ahora, si Él, siendo el Hijo de Dios, si Él siendo la segunda persona de la Trinidad, perfecto, sin pecado, totalmente santo, poseyendo los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu, reconocía que no se puede vivir una experiencia humana sin oración. ¿Cuánto más cada uno de nosotros deberíamos atender con premura el tema de la vida de oración constante delante de nuestro Dios? Jesús sabía que cuando hablamos de vida de oración nunca van a faltar los obstáculos que se interpongan en el camino. Estos obstáculos tratarán de detener que nuestra oración sea efectiva y constante. Jesús sabía que necesitábamos ser enseñados y alentados a través de su palabra, y es por eso que lo encontramos refiriéndole esta parábola a sus discípulos. Claro está, a lo que Jesús se está refiriendo en esta parábola no es, hermano, a que tenemos que tener un estilo de vida donde vivamos de rodillas las 24 horas del día. No, no es de eso que Jesús está hablando. Jesús no está hablando, hermano, de tener nuestros ojos cerrados todo el tiempo y que estemos en una solemne comunión todo el tiempo. Porque Jesús sabe que dentro de nuestra vida cotidiana nosotros tenemos actividades que hacer. Pero lo que Jesús nos está sugiriendo en esta parábola, mis amados hermanos, es que nosotros podamos como creyentes tener una conciencia de la necesidad que tenemos de la oración. Y que nuestro estilo de vida sea uno como el que el apóstol Pablo sugiere en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar. Hermano, es imposible ser padre de familia, ser esposo, ser hijo, ser estudiante, la profesión o el trabajo que usted tenga y vivir de rodillas las 24 horas. Eso no se puede. Pero Jesús nos sugiere en esta parábola que hay algo que sí nosotros podemos hacer. Y es insistir en una vida, hermano, de espíritu constante de oración. Que todas las actividades que nosotros estemos haciendo durante el día, en todo lo que hagamos, la oración siempre esté presente. Tan pronto tú abres los ojos en la mañana, que lo primero que tú cojas no sea el celular
para verificar los mensajes que tienes en WhatsApp y para verificar las notificaciones de tu Facebook, que lo primero que tú hagas cuando abras tus ojos por la misericordia de Dios en la mañana sea decirle: Señor, gracias por el día y por el aliento de vida que me estás dando. Desde ese mismo momento usted se está conectando en comunicación con su Dios por medio de la oración. Y quizás usted no se arrodilló inmediatamente y estuvo ahí 40, 45 minutos, pero ya usted procuró que la primera actividad, amén, de su día que acaba de comenzar sea tener contacto con su Padre. Pero a veces, ¿sabe con quién más tenemos contacto? Con esto que está aquí. Aleluya. Tenemos los ojos todavía llenos de lagaña. Alaba. Alábalo, se te fue el gozo, tú sabes que es verdad. Aleluya, esa parte la editamos después. Aleluya. No te has levantado todavía ni siquiera para ir al baño, ya estás chequeando. A su nombre sea la gloria. Y no nos damos cuenta que poco a poco nosotros mismos nos estamos privando de la actividad más gloriosa y el privilegio más glorioso que nosotros tenemos como pueblo de Dios, y es tener acceso al trono de la gracia por medio de la oración, hermano. A su nombre. Es por eso que Pablo dice que debemos cultivar un espíritu orante. Vivir una vida de oración constante. Ahora, yo quiero que usted note el hecho de que Jesús no solamente habla sobre la necesidad de orar, sino que culminando este mismo texto, Él menciona la necesidad de no desmayar en la oración. ¿Ve? La necesidad de orar siempre, pero ahí hay una I. Amén, hay una coma, una I, dice, y no desmayar. La pregunta que surge entonces en este punto es la siguiente: ¿acaso nosotros nos corremos el riesgo de desmayar en la oración? Pues imagínense si el jefe lo está diciendo. Podemos desmayar en la oración. Es decir, hay un peligro inminente al cual todos y cada uno de nosotros estamos expuestos, no importando los años que tú lleves, no importando las experiencias que tú hayas tenido en el Señor, no importando si hoy estás consagrado y hoy tuviste una vida victoriosa de oración. El Señor dice en su palabra que tenemos la necesidad de orar siempre y velar de que no desmayemos en la oración. O sea que hoy tú puedes estar al 100, pero puede ser que mañana estés luchando por mantener esa vida de oración. O sea que esto implica que hay un peligro. Podemos desmayar en la oración. Y nosotros, lamentablemente, a veces somos muy tardos para entender esta gran realidad. La triste realidad de que constantemente estamos, hermanos, descuidando esa práctica privilegiada de la oración. Poco a poco nos vamos deslizando y muchas veces no nos damos cuenta. El desánimo comienza a tomar lugar en nuestros corazones. Ya no oramos como deberíamos hacerlo hasta que desmayamos espiritualmente. Y cuando venimos a ver, la semana pasada estaba en una nube de gloria tremenda, pero esta semana estoy que me estoy arrastrando para poder llegar al culto. ¿Ve? ¿Sabe qué? Eso es parte de esta naturaleza, de esta lucha. Porque la oración no es solamente un privilegio. Vamos a ver a través del estudio que la oración también es una lucha, hermano. Esto conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo. ¿Y por qué razón? Cuando usted ve pasajes como los que encontramos en Romanos capítulo 8, ahí nos dice claramente, hermano, que el poner la mira o nuestros pensamientos en las cosas de la carne produce en nosotros esa pesadez espiritual que impide que podamos conectarlos con Dios. Por eso dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en el Espíritu. Y dice Romanos 8:13, pero si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. O sea, esta lucha se da, primera razón,
porque hay remanente de pecado en nosotros. Es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 7 cuando dice que hay una lucha en nuestros miembros. Por eso ahorita yo decía, ¿verdad? Cuando estábamos orando y estábamos clamando, que no todo necesariamente es el diablo. Hay luchas que nosotros sufrimos con relación a la oración que se dan, hermano, aleluya, gracias, entre comillas, a esa naturaleza no regenerada, remanente en nosotros. Amén. Amén. Así que por eso puede ser que un día tú te levantes comiéndote el mundo con oración. Y al otro día tú te sientes que estás más para abajo del infierno. Tú dices, pero no puedo ni abrir la boca, no puedo concentrarme, no puedo hablar, no puedo. Ahí él está reprendiendo al diablo, a su nombre gloria. Aleluya. Pero es un decir, es simplemente para que entienda que hay gente que se siente tan y tan y tan oprimidos o tan decaídos espiritualmente, hablando, que se sienten, hermano, que están por allá en las profundidades. A su nombre sea la gloria. Entonces, todo esto se da porque en nosotros hay una naturaleza. Es la herencia que nos dejó nuestro padre Adán. ¿Cuántos le dan gracias a Adán? Yo estoy loco por verlo en el cielo, hermano. Yo creo que la fila, ahí van a haber dos filas que van a ser bien largas. La fila para ver a Jesús cara a cara. Y la segunda más grande va a ser la fila para ver a Adán y a Eva. A su nombre. Aleluya. Yo quiero hablar con él un ratito y con ella también. A su nombre, gloria. Esa es la herencia que nosotros tenemos, hermano, de nuestro padre Adán. Aquel que era, como se conoce en la teología, como la cabeza federal de la creación. Era el responsable ante Dios por todos los hombres. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que dice la Escritura que así como en Adán todos fueron condenados, aleluya, en Cristo todos fueron justificados. ¿Cuántos levantan su mano y alaban al Señor? ¿Ve? Ahora nosotros tenemos, amén, lo que dice Hebreos en su capítulo número 4, tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, pues él, aleluya, fue tentado en todo, pero nunca pecó. De manera que él puede asistirnos en nuestras luchas y nuestras debilidades. Amén. Aleluya. Entonces, la primera razón por la cual desmayamos en la oración es por esa lucha que tenemos contra la carne, hermano. Esa batalla que tenemos contra la carne. Y es ahí donde tenemos que tomar una decisión y una determinación firme en el Señor. Porque Pablo va a mencionar en la carta a los Gálatas también que hay una lucha, hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. O sea, tú vas a terminar haciendo la voluntad de uno de los dos. De acuerdo a quién tú estás alimentando más en tu vida, es lo que tú vas a terminar haciendo y a quien tú le vas a rendir tu voluntad. Si tú vives una vida de esfuerzo continuo para tratar de cultivar esa vida espiritual, pues ¿quién usted cree que va a ganar en su vida? El Espíritu Santo va a gobernar tus emociones, va a gobernar tus pensamientos, tus decisiones van a ser gobernadas por el Espíritu Santo. Pero si tú lo que vives es una vida alimentando la carne, puro entretenimiento, aleluya, cosas que no te edifican espiritualmente, pues ¿quién tú crees que va a ganar la batalla ahí? Aleluya. Entonces no podemos esperar a caer para entonces decir, Señor, ayúdame. Dios te está diciendo, hay una batalla y tú no te puedes descuidar. Tú no puedes desmayar en la oración. Amén. Aleluya. Ahora, la segunda razón por la cual nosotros desmayamos es porque a veces no hemos entendido, ¿verdad? Mayormente no hemos entendido que la oración conlleva sacrificio. Es un trabajo arduo. Es un trabajo duro al cual nos acercamos constantemente, pero con ligereza, hermano. Fíjese que la oración es un trabajo arduo. Santiago dice de Elías que éste perseveró en la oración y oraba fervientemente para que los cielos fueran cerrados, y los cielos se cerraron.
Y luego oró nuevamente para que los cielos se abrieran y lluvia cayó del cielo. Pero eso le costó sacrificio. A Cristo, o en su oración en el Getsemaní, le costó sacrificio. Dice que, hermano, su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, si usted no siente que está pasando trabajo en la oración, usted no está orando. Usted a lo mejor está de rodillas, usted a lo mejor está, amén, postrado, pero si usted no está pasando trabajo en oración, no es verdad que usted está orando. Amén. Porque la oración en su naturaleza conlleva sacrificio. Esto es lo que encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 12, que en estos días yo compartí un estudio de un personaje que casi no se habla, ¿verdad? Que lleva por nombre Epafras. Y Pablo alaba a este hombre y elogia la vida de oración que tenía este hombre, porque este hombre dice que oraba con una oración agonizante por la iglesia que había en Colosas. O sea, él rogaba intensamente. No era una oración pasiva, no era una oración ligera. Era una oración que, en palabras del apóstol Pablo, era como tener dolores de parto por la iglesia. Su nombre. ¿Cuántos aquí han sentido dolores de parto cuando están orando? Y no porque usted estuvo embarazada, por si acaso. Aleluya. Sino porque usted está orando y usted siente la carga, siente la aflicción, siente, hermano, aleluya, un profundo pesar por esa vida por la cual usted está clamando, aleluya, o por las situaciones de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce, amén, en palabras del apóstol Pablo, como la oración, aleluya, de quebranto, como hermano, aleluya, dar a luz, amén, nuevos creyentes a través de la oración. Y esa oración es la oración verdadera. Claro, esto no es una tarea fácil. Por esto mismo es que Jesús está diciendo, tienes que saber que necesitas orar, pero también necesitas perseverar para no desmayar. Ahora, otro elemento que se suma, ya hablamos de la carne, hablamos de que la oración en sí misma es un trabajo arduo, no es una práctica ligera, pero también esto se le suma, hermano, todo lo que compone nuestra vida como seres humanos. Usted sabrá que nosotros tenemos emociones, tenemos razón y tenemos voluntad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de esa parte interna, estamos hablando del entendimiento, del intelecto, estamos hablando de nuestras emociones, de la razón. No es una mentira que todo eso que está en nuestro interior, en ocasiones, es lo que sirve de estorbo a la hora de nosotros orar. ¿Cuántas veces usted se tira de rodillas y por más que usted trata de alabar a Dios, lo que usted tiene en la mente es el problema, lo que va a hacer mañana, los afanes, lo que se te quedó que no hiciste, y 20 preocupaciones? ¿Ve? En ese sentido, la oración necesita que nuestra mente esté concentrada en lo que nosotros hemos ido a hacer. Es lo que Pablo llama la oración con entendimiento. ¿Ve? Ahora nosotros tenemos que pensamientos, pero por otro lado tenemos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y si una batalla mental es fuerte, imagínate cuando tienes sentimientos encontrados, que tú no sabes ni cómo dirigirte a Dios en oración, porque tienes una lucha con tus emociones. Tú sabes que tienes que orar, que tienes que acercarte a Dios, pero el dolor y la aflicción que llevas por dentro no te permite ni siquiera expresarte a su nombre. Y por otro lado tenemos la voluntad, que vamos a Dios en oración, pero nuestra voluntad muchas veces se resiste a lo que el Padre quiere llevar a cabo en nuestra vida.
Entonces, cuando tú vienes a ver, todos estos elementos constituyen una gran oposición a la hora de nosotros orar. Fíjese que los mayores opositores que nosotros tenemos en la oración, si usted se fija hasta este punto, son internos y no externos. A su nombre. Ve, y a veces le echamos la culpa al pejo, al gato, al vecino, al que pasó con el equipo de música, a mi esposa que entra y sale del cuarto 40 veces. Te tiré el medio, perdón. Eso lo editamos ahorita también. Aleluya. ¿Ve? Y uno dice, no me puedo concentrar. Y a veces eso es lo mínimo, hermano. A veces los más grandes opositores, hermano, en la práctica de la oración lo llevamos nosotros por dentro. Hello. Ahora, Pablo dice también que la oración es una lucha. No solamente es un trabajo que necesita dedicación. La oración también es una lucha constante. En ocasiones desmayamos en la oración porque Satanás odia la oración. Y vi por ahí un pensamiento un día que decía, Satanás trata de limitar tu oración porque él sabe que tu oración lo limita a él. Y eso encierra una gran verdad. Por eso que muchas de las luchas que usted y yo libramos giran en torno al tiempo o al momento que nosotros hemos separado para irnos a la presencia del Padre a clamar en el secreto. Es como, bueno, no voy a poner ese ejemplo porque me están viendo por Facebook. Aleluya. Pero voy a poner un ejemplo bíblico. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas se dirigían a un periodo de oración al cual ellos estaban acostumbrados. Pero dice la Biblia que cada vez que estos hombres de Dios pasaban por cierto lugar, allí había una mujer con espíritu de adivinación. Y aquella mujer, fíjese que no les hacía la guerra, sino que trataba de ocultarse para atraer la atención del pueblo. Amén. Y que Pablo y Silas no continuaran en su trayecto hacia ese tiempo de oración. Y dice la Escritura que esta mujer cada vez que lo veía decía, estos son varones, mensajeros del Dios Altísimo. Pero un día Pablo estaba bien conectado con Dios. A su nombre. Dígale que está a su lado, conéctate con Dios. Porque cuando tú estás conectado con Dios, tú puedes discernir lo que hay en el ambiente que te quiere robar tu tiempo de oración. Y Pablo se dio cuenta que lo que estaba hablando por boca de aquella muchacha era un espíritu de adivinación, un demonio. Y Pablo se detuvo y Pablo inmediatamente echó fuera aquel espíritu de aquella muchacha. Naturalmente esto trajo, ¿verdad?, unas repercusiones, lo metieron preso, etcétera, etcétera, pero todo eso Dios lo encaminó a bien porque allí en la cárcel ellos vieron la gloria del Señor. Pero note cómo Pablo, celoso por ese tiempo y ese periodo de oración, dijo, este diablo no va a impedir que yo me dirija a mi periodo de oración. Qué bonito sería si nosotros como creyentes tomáramos la misma determinación de que cada vez que vamos a orar, ni el mismo infierno pueda detenernos, hermano, en la práctica de la oración. Pero hay gente que el diablo ya le conoce el lado débil. Hay gente que ya el diablo le conoce, aleluya, su lado vulnerable. Y como el diablo lo sabe, siempre los ataca por la misma área. ¿Ve? Aleluya. El día del culto de oración, ese día, 40 problemas, 40 situaciones, te llama el primo, el gato, te llama todo el mundo. Para que tú te desconectes de la oración. En tu casa pasa lo mismo. Aleluya. Cuando vienes para la iglesia pasa lo mismo. Y el problema es que tenemos un chorro de cristianos irresponsables sin discernimiento de Dios. Aleluya. Que el diablo le hace una mueca y ese día no voy para el culto.
Y no disciernen que detrás de toda esa situación lo que está es Satanás tratando de impedir precisamente que tú te conectes con el Padre. A su nombre. Aleluya. A veces desmayamos porque nos rendimos ante la oposición de Satanás. Pero dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La oración es una lucha. Pero también tenemos otra razón por la cual desmayamos en la oración. Y esta es porque no siempre confiamos en el poder de la oración, hermano. No siempre confiamos en el poder de la oración. Cuando nosotros no estamos convencidos de la realidad del poder de la oración, desmayamos fácilmente. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Entonces, si usted se acerca a Dios simplemente por rutina o para que el diablo no se lo lleve, porque hay gente que ora por eso. ¿Por qué tú oras? No, pues yo no me quiero perder. Si ese es el centro y la motivación, tengo que decirte que son las motivaciones incorrectas. Yo busco a Dios porque yo estoy consciente de la obra salvífica que Él hizo en mi vida. Y yo necesito tener contacto con aquel que me salvó cuando yo no podía salvarme a mí mismo. Y yo me acerco a Él sabiendo, en plena certidumbre, de que la oración, escuche bien, si la hacemos como dice la Biblia, la oración siempre funciona. Dígale que está a su lado, la oración siempre funciona. Demasiadas veces la oración se convierte en el último recurso que nosotros acudimos en lugar de ser el primero. ¿Y por qué eso ocurre en nuestras vidas? Porque simple y sencillamente no confiamos en el poder de la oración. Si antes que todo, para tú resolver una situación, tú buscas cualquier otro recurso y el último en tu lista es la oración, no es cierto que tú crees en el poder de la oración. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero son tus acciones lo que determinan en dónde verdaderamente está puesta tu confianza. Por eso, cuando usted se sienta mal, primero ore. Cuando usted se sienta triste, primero ore. La Biblia dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Váyase al Facebook y desahógese. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Haga. Dígalo ahí para que el diablo sufra. Haga oración. Fíjate que lo que Santiago está diciendo es que ni siquiera la aflicción ni la tristeza es un argumento lo suficientemente válido para que tú te desconectes de tu Padre en oración. Todo lo contrario. Ahí es cuando más cerca tenemos que estar de nuestro Padre. A su nombre. Ahora, hermano, mire, si nosotros consideramos todo lo antes mencionado, entonces parecería imposible perseverar en la oración sin desmayar. Porque cuando se juntan todos y cada uno de estos elementos, uno dice, wow, pero entonces este asunto no es cosa fácil. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo que decirle que aunque todo esto es una gran verdad, y Cristo está consciente de esta verdad, porque es lo que le está enseñando a sus discípulos a través de la parábola, no es menos cierto que en esta lucha nosotros no estamos solos. En la lucha de la oración nosotros no estamos combatiendo solos, sino que Dios mismo, conociendo nuestra debilidad humana,
puesto que Cristo mismo lo experimentó en carne propia, ha prometido ayudarnos por medio de su Espíritu Santo en la lucha de la oración. Así que cuando tú vayas a tu aposento, cuando separes tiempo de oración, asegúrate de no cerrar la puerta hasta que la tercera persona de la Trinidad esté ahí contigo. Hasta que tú, hermano, no abras las puertas de tu vida y de tu corazón a la presencia del Espíritu Santo, no vas a poder vencer en esta vida de oración. No se puede. Romanos capítulo número 8 y versículo 26 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8 versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo nos está diciendo que en la práctica de la oración, en el trabajo de la oración, en el privilegio de la oración, en la lucha de la oración y todo lo que comprende la oración, nosotros no estamos solos. De hecho, Jesús fue el que dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces yo les enviaré al Consolador, el Paracleto. ¿Sabe lo que significa la palabra consolador en el original? Es la palabra Paracleto, que significa uno que ha sido llamado a estar al lado de nosotros. Hello. Cristo le dijo a sus discípulos, les conviene que yo no esté más físicamente con ustedes, porque, aleluya, siendo yo apartado de ustedes físicamente, lo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo, pero de manera espiritual. Ya no van a requerir de mí que yo esté ahí físicamente. Amén, porque yo voy a morar dentro de cada uno de ustedes. ¿Y por qué es tan vital y tan importante la morada y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Porque el mismo texto nos está diciendo que nosotros somos débiles. Somos débiles, hermano. Somos débiles por las razones que dimos al principio. Somos seres humanos, imperfectos, vulnerables, con emociones, voluntad, razón. En ocasiones no le creemos a Dios, llega la duda. El medio ambiente, nuestras circunstancias nos afecta. Son tantas y tantas cosas las que contribuyen, que la Biblia no es tímida al decir que nosotros simple y sencillamente somos débiles. Lo que es más, somos torpes también. Porque dice este mismo pasaje, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera sabemos pedir. Ni siquiera sabemos pedir, hermano. Santiago dice, ustedes piden y no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque ustedes piden para vuestros deleites. Ustedes piden para complacer sus caprichos, piden por envidia, piden por celo, piden por un montón de cosas que no son lo que la Biblia presenta que debería haber en el corazón de un hijo de Dios que quiere verdaderamente ver cumplirse la voluntad de Dios en su vida. Y hermano, si Dios, y gracias a Dios, ay santo, gracias Espíritu Santo, esto está bajando del cielo ahora. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda a pedir como conviene. Porque si Él no estuviese interviniendo constantemente en nuestras oraciones, ni estuviese intercediendo, usted y yo, hermano, hubiésemos vivido las tragedias más amargas de nuestra vida si Dios nos concedía lo que a nosotros no nos convenía.
Alábalo si puede en esta hora. Esto acaba de bajar ahora vía WhatsApp celestial. Si Dios te hubiese concedido aquello por lo cual tú oraste que no era parte de su plan, estuvieras viviendo en amargura hoy. Pero el Espíritu Santo se metió de por medio. Se metió el Espíritu Santo, aleluya, y te dijo: papito, por ahí no es, alaba. Mamita, por ahí no es, eso no es lo que tengo para ti. Alábala. Yo no sé, hermano, si usted puede alabar a Dios, pero en el estudio bíblico el Espíritu Santo se mueve también. El Espíritu Santo se metió y le dijo al Padre: no le dé lo que está pidiendo. Si se lo da, aleluya, se destruye. Es mejor que pase por el fuego. Es mejor que pase por la soledad. Es mejor que pase por el quebranto. Aleluya. Pero todo eso va a tener un fin, amén, espiritual, de crecimiento en el Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor en esta noche? Dios sabe que nosotros no sabemos pedir. Somos torpes, hermano. Y es por eso que el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Esto es lo que la Biblia se conoce como la oración en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y esto ya sería otro estudio, pero no quiero dejar fuera el hecho de que la Biblia menciona una oración con entendimiento. Es cuando tú oras con la mente. Pero está la oración en el Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo toma el control de tus emociones. Toma el control de tu mente, de tus pensamientos. Es esa oración que a veces tú comienzas haciendo con tu mente y tú creías que tú tenías que orar por esto, por esto, por esto. Es más, tú fuiste con una lista de oración a la presencia de Dios y de momento el Espíritu Santo comenzó a poner un sentir demasiado fuerte en tu corazón y tú dejaste esa lista a un lado y comenzaste a orar por la persona que menos tú pensabas que ibas a orar. Aleluya. Y comenzaste a pedir lo que menos tú te imaginabas que ibas a pedir. ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque es el Espíritu Santo el que está tomando el control a través de la oración. Alaba alma mía Jehová. Y nosotros como cristianos necesitamos volver a darle el lugar a la oración en el Espíritu, porque hay tanta gente fracasando en su vida de oración, aleluya, porque tienen una vida de oración religiosa, rutinaria, una vida de oración, aleluya, sin fruto, una vida de oración, aleluya, que se limita solamente al entendimiento humano. Y aunque no es malo orar con la mente, hermano, la oración más eficaz, la oración más poderosa, la oración, hermano, aleluya, que trasciende el entendimiento humano, aleluya, es la oración que usted hace en el Espíritu. Esa oración es tan gloriosa que le voy a decir algo: cuando usted ora en el Espíritu y comienza a hablar en otras lenguas, ni siquiera el diablo te entiende, porque estás hablando misterios con Dios. Y yo no sé usted, pero a mí no me interesa que el diablo sepa qué es lo que yo estoy hablando con mi Padre. Oh, yo siento su gloria. Yo quiero que lo que yo hable con el Padre quede entre Él y yo, aleluya, y que Él me muestre su gloria. A su nombre, aleluya. Volvamos a darle lugar al Espíritu en la oración. Y si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pídaselo a Dios en oración. El Padre no fallará en dártelo. Cristo dice, aleluya, porque ¿cuál de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide pescado, le da una serpiente? O si le pide un pedazo de pan, usted le da una piedra. Pues si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu a quien se lo pida. Oh, yo siento la presencia de Dios, hermano. El Espíritu Santo está disponible. Y la iglesia tiene que volver a esa oración en el Espíritu. Ahora, habiendo mencionado
Y habiendo enumerado las razones por las cuales desmayamos en oración, veamos ahora las razones por las cuales no debemos desmayar. O sea, ya vimos las razones por las cuales desmayamos. Ahora veamos las razones por las cuales no deberíamos desmayar. Mira, una vez un predicador dijo, déjame poner este pensamiento aquí: nunca oraremos como es debido hasta que lo veamos como una necesidad indispensable para la vida. O sea, nunca vamos a orar como es debido hasta que reconozcamos que la oración es una necesidad indispensable en nuestra experiencia de vida como creyentes y como humanos. Y por esa razón yo le voy a dar algunos motivos por los cuales deberíamos orar siempre y no desmayar. Número 1, hermano, la oración no es simplemente para nosotros obtener beneficios de Dios. Porque hay quien piensa que la oración es el instrumento que nosotros utilizamos para obtener cosas de Dios. Si usted ve la oración de esa forma, usted tiene una visión muy corta de lo que comprende la oración. Porque la oración no es una TH. La oración no son los cupones, ni el welfare. Hay gente que se acuerda de orar solamente cuando tienen una necesidad. Pero la oración tiene unos elementos mucho más supremos, mucho más elevados. La oración honra a Dios como nuestro Padre. Escuche bien, la oración honra a Dios como nuestro Padre. Mire lo que dice Mateo 7, versículos del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, cuando nosotros oramos, nosotros estamos poniendo a Dios en el lugar que a Él le corresponde, y eso le trae gloria y honra a Dios. Cuando nosotros simple y sencillamente no buscamos a Dios y no oramos a Dios, le estamos enviando un mensaje indirecto a Dios. Le estamos diciendo: yo puedo vivir una vida autónoma. Yo puedo vivir sin tu presencia. Yo puedo transitar por esta vida sin tu ayuda. Ese es el mensaje indirecto que nosotros le estamos dando a Dios. Pero la oración misma, cuando dependemos de nuestro Padre en oración, hermano, ese acto de usted presentarse ante Dios por medio de la oración trae gloria al Señor y establece a Dios como el supremo en nuestras vidas, y eso trae gloria y trae honra a nuestro Padre. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta? Amén, aleluya. Usted se ha encontrado con gente en su camino, incrédulos, familiares, amigos, vecinos, gloria al nombre del Señor, que en algún momento dado han tenido que reconocer, aleluya, el valor que usted le da a Dios en su vida, porque lo ha visto usted, que usted tiene un testimonio de vida, de oración constante, y eso trae gloria al Señor. Cuando la gente comienza a ver los resultados de esa vida de oración que tú tienes, aleluya. Por eso dice la Biblia que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que los hombres vean, aleluya, las obras de vuestro Padre y Él reciba gloria por ello.
La oración le da la gloria a Dios. La oración, hermano, aleluya, establece a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Número 2, ¿por qué debemos orar? Porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Usted sabe, hermano, que Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros ninguno merecíamos dirigirle, hermano, ni una sola palabra a Dios. Estábamos destituidos de su gloria. Es decir, habíamos sido sacados fuera de su presencia. Se perdió precisamente, ¿tú sabes lo que se perdió en el huerto? Se perdió precisamente lo que constituye la oración, que es tener comunión con nuestro Creador. Por cuanto Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto y nunca más pudieron hablar cara a cara con el Dios que los había creado. Su nombre. Uno de los privilegios más hermosos que ellos perdieron fue tener contacto personal con su Creador. Yo diría que eso fue la pérdida más grande, fue esa. Porque de ahí en adelante, hermano, ya usted sabe la lucha que nosotros estamos librando. Gracias a Dios por Jesucristo, que cuando murió en la cruz del Calvario, el velo que hacía separación entre Dios y nosotros se rasgó por la misma mitad. Aleluya, gloria al Señor. Y ahora, hermano, lo que impedía el acceso fue quitado de en medio y ahora podemos acudir. Por eso dice el escritor a los hebreos, aleluya, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir, aleluya, misericordia y el oportuno socorro. Alabado sea Dios. Ahora puedo acercarme a Él con confianza. Era algo que yo no podía hacer antes, hermano. A su nombre sea la gloria, pero gracias a nuestro mediador Jesucristo, por medio de Él, por su sangre, Él abrió un camino que me ha dado acceso a la gloria de Dios. Aleluya. Y eso, hermano, eso es un privilegio que ninguno de nosotros merecemos. Hablar con Dios es un privilegio inmerecido. Si hoy tú y yo podemos hablar con Dios, es por los méritos de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, usted sabe lo que es que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener acceso a la gloria de Dios y podamos comunicarnos con nuestro Padre. Y nosotros tenemos tan en poco ese sacrificio que nos da lo mismo venir al culto de oración o no. Nos da lo mismo si nos acostamos sin orar o no. Vivimos vidas descuidadas en la oración. Y eso, de nuevo, envía un mensaje indirecto. Nosotros no estamos siendo conscientes de lo que Cristo tuvo que padecer para que hoy tú y yo podamos tener comunión con el Padre. Su nombre. Aleluya. Número 3. Y ya concluyo. Me quedan 3 puntitos más y acabo. ¿Por qué nosotros debemos orar y no desmayar, hermano? Porque hay una responsabilidad respecto a nuestros hermanos en Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice que oremos en todo tiempo y que así oremos los unos por los otros. Y quiero leerlo textualmente, porque Pablo sugiere en este texto que la oración debe estar haciéndose constantemente por todos los santos. Es decir, Dios cuenta con tu oración por tu hermano en Cristo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios espera de ti y de mí, como dije los otros días, que a veces procuramos que todo el mundo ore por nosotros y la pregunta sería, ¿y tú por quién estás orando? La oración debe ser en todo tiempo, debe ser en el Espíritu, debemos velar en ella con perseverancia
y debemos suplicar por todos los santos. ¿Por qué yo debo orar? Mire, yo sé, como pastor, que su vida y su salvación no depende de mi fuerza, de mi esfuerzo humano. Dice la Biblia en Jonás capítulo 2 versículo 9 que la salvación es de Jehová el Señor. La salvación no depende de mí, la salvación depende del Señor. Sin embargo, yo me hago la idea, para mantener esa vida de oración, yo me hago la idea de que si yo no oro y no clamo por el pueblo, posiblemente metas espirituales y propósitos espirituales que Dios tiene para con el pueblo no sucedan, porque esa responsabilidad Dios me la delegó a mí como pastor de la iglesia, y yo tengo que velar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando en ella por todos y cada uno de ustedes. Y yo sé que aunque la salvación no depende de mí, yo oro como si dependiera de mí. A su nombre. Para que el Espíritu Santo cumpla sus propósitos en cada uno de ustedes, haya crecimiento espiritual, usted pueda crecer para salvación, usted pueda, aleluya, cada vez más procurar parecerse a Cristo. Todo eso lo procuramos a través de la oración. Así que te pregunto, iglesia, ¿tú estás orando por tus hermanos en la fe? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Estás orando, amén, por tus hermanos que están caídos, los que están apartados, etcétera? ¿Te preocupas tú por la iglesia del Señor? Aleluya. ¿Y los presentas constantemente en oración? Número 4, nosotros oramos y no desmayamos, porque sabemos que debemos interceder por la salvación de las almas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ve? Ahí está hablando del inconverso, del que no conoce a Dios, del que se apartó. Por todos los hombres, son todos los hombres. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, escuche bien. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Cuando tú oras por la gente, eso trae complacencia al corazón del Padre. El Padre se regocija cuando tú y yo oramos por todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y como ese es el deseo de Dios para con la humanidad, Dios nos dice: yo cuento con tu oración. Atrévete a creerme. Acude a mi presencia con oración, para que tú veas lo que esa oración es capaz de alcanzar cuando tú lo haces con un corazón sincero delante del Padre. A su nombre. Hermano, la oración es necesaria porque necesitamos luchar y vencer los poderes del mal. Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, hermano, que se encuentran en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual constante y sin oración no se puede vencer. Sin oración no podemos vencer, hermano. No se pueden vencer los poderes espirituales invisibles que operan en contra de nosotros. Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, fue guiado por el Espíritu al desierto para que allí estuviese 40 días y 40 noches en ayuno, en oración. Note que Cristo nunca había echado fuera ni un solo demonio, ni un solo espíritu, hasta que volvió del desierto en el poder del Espíritu. Y cuando llegó a la sinagoga, allí rápido un demonio dio grito y dijo: ¡ah, que has venido! Tú eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y Cristo lo mandó a callar y le dijo: cállate y sal de ese cuerpo.
Cristo, aleluya, siendo el Hijo de Dios, sabía que para poder triunfar, aleluya, en contra de los poderes de las tinieblas, necesitaba tener una vida de oración constante. Sin oración el diablo no se va afuera, ¿sabe? Fue lo que le pasó a los discípulos cuando aquel hombre trajo desesperadamente a su hijo delante de ellos. Allá en Marcos capítulo 9, si la mente no me falla. Y trataron de reprender el demonio se quedó ahí, no se fue. Y cuando le preguntaron, maestro, ¿por qué el demonio no se fue? Él le dijo, por vuestra poca fe y porque este demonio no sale si no es con ayuno y oración. Aleluya. Sin oración el diablo no se va, ¿sabe? Sin oración el diablo no sale. A su nombre sea la gloria. Amén, amén. Y número 6. La oración es necesaria para nuestro crecimiento en la gracia, en el conocimiento y en la santidad de Dios. La oración es necesaria para el conocimiento, la gracia y la santidad de Dios en nuestras vidas. Culmino con Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Primera de Timoteo, estaba aquí, se me fue, ay santo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ay santo. Su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Sí, dice, desecha las fábulas. Adiós. Ese no es, no me haga caso. Aleluya. Segunda de Pedro 3:18. Aleluya. Ese pasaje, a lo mejor es que es Segunda de Timoteo y yo lo apunté mal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero cuando nosotros vemos pasajes anteriores, como en la primera carta de Pedro, Pedro está hablando de cultivar una vida de oración. No se puede crecer en nuestra vida personal como cristianos si no disfrutamos de una vida de constante comunión con nuestro Padre Celestial. Hermano, es a través de la oración que tú vas a conocer a Dios. Yo te puedo hablar de Dios aquí 3 horas, pero hasta que tú no te acerques a Él de manera personal, tú no lo vas a conocer. ¿Se entendió? Aleluya. Aquí tú puedes recibir información de Dios y conocer algunos aspectos acerca de Él, pero no es hasta que tú entras en tu recámara, no es hasta que tú tienes contacto con tu Padre en lo secreto que tú comienzas a conocerle a Él, a su nombre. Así que es vital que entendamos que no podemos obtener absolutamente nada de Dios sin una vida de oración. Por eso la importancia de orar siempre y no desmayar. Así que, hermano, vamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Vamos a deleitarnos en Él. Pues acercándonos a Él, hermano, vamos a también a ser partícipes de todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Promesas no solamente, hermano, porque mire, yo creo que la promesa más grande no es lo que... Un día yo escribí un pensamiento. Hay gente que se preocupan tanto por obtener lo que Dios tiene en sus manos que se olvidan de buscar su rostro. Hay gente que lo único que conocen de Dios son las manos de Dios. Yo quiero conocerle a Él, ver su rostro, yo quiero ver su gloria. Él me puede entregar muchas bendiciones, muchas cosas hermosas, aleluya. Pero más que todas esas cosas, yo lo quiero a Él. Porque si lo tengo a Él cerca, sé que lo tengo todo, hermano.
Estamos completos en Él. Así que Jesús sabe, Jesús entiende tu lucha con la oración. Y yo espero que este estudio te haya aclarado un poquito mejor tu mente, tus pensamientos, y que a través de la palabra del Señor ahora tú aprendas a discernir, espérate, son mis emociones, es mi voluntad, estoy orando solamente con la mente, déjame invitar al Espíritu Santo para que me ayude aquí. ¿Ve? Discernir si es, hermano, un ambiente de tinieblas que se está moviendo en derredor. O sea, esto es demasiado amplio y nosotros necesitamos tener estas herramientas que nos ofrece la palabra del Señor para poder tener una vida victoriosa de perseverancia. Luego, se lo voy a dar como asignación, usted va a ir a Lucas capítulo 18, porque no me da el tiempo para discutir la parábola, pero vaya a Lucas capítulo 18 y lea del versículo 1 en adelante esa parábola acerca de la viuda y el juez injusto. Amén. Para que usted vea cómo esa mujer, conforme a ese relato que Jesús le está haciendo a sus discípulos, fue una mujer perseverante, insistente, y que nada de lo que vivió le quitó el deseo y el ánimo de seguir procurando su milagro. Amén. Así que póngase de pie. Que Dios nos ayude a perseverar en la oración. Y si un día, hermano, estás ahí luchando, comencé el estudio diciendo que nadie conoce mejor la lucha de la oración que Jesús. Porque Él combatió en oración hasta la misma muerte.